Estamos, estamos en la tercera clase ya, o sea, vamos a terminar hoy la mitad del taller, nos faltarían otras tres, y qué rápido, ¿no? Y qué alegría poder estar descubriendo las escrituras. Espero que tu viaje por las escrituras esté siendo hermoso, esté siendo nutriente, esté siendo gratificante, esté siendo deleitoso, ¿verdad? Un gran deleite para ti. Y hoy vamos a ver, queridas hermanas, el estudio de hoy se llama Estudia con Perspectiva. Y como veíamos la vez pasada, hay dos cosas muy importantes cuando estamos estudiando la Biblia, creciendo en nuestro estudio bíblico. Uno es saber leer y otro es saber qué buscar, ¿no? O sea, no sé si les pasa, pero cuando vas al doctor, ¿no? Y de repente tú vas a que te diagnostiquen, tú abres la boca, haces A ver, abra la boca, él ve y dice ¡ah! ¿No? Y ya lo tengo, ¿qué tienes tú? Y yo creo que nosotros podríamos estar viendo 5 horas la lengua y no saber nada, es decir, ¿qué vio, no? O sea, pero él sabe qué buscar, lo encuentra y diagnostica, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros aprendemos a buscar. Entonces, hoy vamos a ver esto de leer con perspectiva. Les comparto la presentación. Ahí está. Ahorita avanza. Sí la están viendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no está avanzando ahorita, pero bueno, un estudio sano de la Biblia, queridas hermanas, transforma el corazón mediante la capacitación de la mente y coloca a Dios en el centro de la historia. Es importante entender que la Biblia, o sea, para tener un estudio sano, nosotros necesitamos entender que este estudio transforma nuestro corazón, renovando nuestra mente. Recuerda Romanos 12:2. Y un estudio bíblico sano también coloca a Dios en el centro de nuestro estudio. Lo habíamos visto en talleres pasados, que el protagonista, el libro de la Biblia, se trata de Dios, no se trata de nosotros. A veces ponemos en el centro de nuestro estudio bíblico a nosotras y todo gira alrededor de nosotras, de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes, pero un estudio sano gira alrededor del centro es Dios, ¿no? Al ir a Dios, conocerlo y ver quién es Él, sus atributos, vamos a ver la correcta dimensión de las cosas. Entonces, primero viendo a Dios, vamos a ver quiénes somos nosotros, ¿verdad? En relación. Pero primero, siempre, esto es muy importante. Y un estudio sano de las Escrituras también deja al estudiante con una mayor comprensión de la Biblia que tenía cuando comenzó. Dicho de otra manera, un estudio sano aumenta nuestra alfabetización bíblica. Este término de alfabetización bíblica, no sé si lo habrás escuchado, pero estaba ayer platicando con mi esposo y estábamos viendo cómo, curiosamente, en la antigüedad muchos eran analfabetas, pero el único pueblo que pues ahora sí que hablaba, leía y era alfabeta, era el pueblo hebreo por leer la Biblia. Y luego pensé también en siglos después, el pueblo cristiano aprendía a leer cuando los demás pueblos en Europa no leían a través de la Biblia. Eran alfabetizados a través de la Biblia.
Y qué curioso que ahora nosotros que la tenemos y que leemos, no vamos tanto a ella y no la leemos tanto. Podemos decir que hay una analfabetización en ese sentido. ¿Qué es la alfabetización bíblica? Esto ocurre cuando una persona tiene acceso a una Biblia en un lenguaje que entiende y avanza de manera sostenida hacia el conocimiento y la comprensión del texto. ¿Qué significa? Que hay un conocimiento sistemático y que vas avanzando en la comprensión del texto. O sea, que cuando pasa el tiempo, este estudiante de la escritura va a tener una mayor comprensión de la escritura, una mayor comprensión del texto. O sea, estamos hablando de la Biblia completa. Ah, ok. Un buen constructor de alfabetización bíblica sigue un proceso de aprendizaje a través de 3 etapas de entendimiento, que es lo que platicábamos la vez pasada: observación, interpretación y aplicación. Y estamos ahorita en el proceso de observación, ¿verdad? Estar bíblicamente alfabetizado, en una comparación, permite coser los retazos de nuestro conocimiento y convertirlos en una prenda sin costuras en nuestro entendimiento. A veces, no sé si les pasa, que nosotros estudiamos como que de aquí, de allá, por aquí, por allá, me sé alguna historia, pues David y Goliat, y por acá Abraham, y luego otro personaje aquí, Pablo, y como de aquí para allá, y no nos hace como tener el conocimiento completo o tener el conocimiento sostenido, ¿no? Como que no hilamos estas historias que tienen que ver unas con otras. ¿Por qué es importante la alfabetización bíblica? Bueno, en la observación, antes de ir ¿por qué es importante? Solamente recordando, la pregunta más importante es ¿qué dice el texto? ¿No? La observación va dirigida a la comprensión y eso es lo que estamos ahorita haciendo esto. Estuvimos de tarea en su momento el Salmo 119 y lo estuvimos observando y ustedes pueden continuar con esta observación. Y ahora estamos abordando el Evangelio de Marcos, viendo qué dice el texto. Algo importante es cuando leemos la Biblia, es como leerla como si fuera la primera vez, quitándonos todos los prejuicios que podamos tener, todas las ideas preconcebidas y poniéndonos los lentes de Cristo, ¿verdad? Los lentes de verlo a Él. Observar, ser un detective, ser un arqueólogo, ¿verdad? Vamos a ver hoy parte de esto. Como les recordaba la vez pasada, la interpretación pregunta, ¿qué significa el texto? Y la aplicación pregunta, ¿cómo debería cambiarme esto? Entonces, estudiar la Biblia con propósito, ¿qué significa? ¿No? Cada que nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia, debe de haber una intención, debe de haber un propósito. Tiene como propósito tener en mente todo el tiempo su mensaje general, ya sea que estemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ya sea que estemos estudiando los profetas menores o los evangelios. O sea, tenemos que tener en cuenta que la Biblia, aunque Biblia significa una colección de libros, y son 66 libros, tenemos que tener en cuenta donde estemos estudiando todo el tiempo su mensaje general. Eso es muy importante. Nos da esa perspectiva de lo general a lo particular, ¿no? Vamos de lo general, toda la Biblia, el tema de toda la Biblia, después el libro que estemos leyendo, ese tema, cómo se entrelaza con toda la Biblia. Después el párrafo que estemos leyendo, el capítulo que estemos leyendo, cómo se relaciona en su contexto inmediato y después los versículos, ¿no? Siempre debe de ser así, de lo telescópico, ¿verdad? A lo
particular. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿No? Si requerimos de esta metanarrativa, de este hilo conductor, ¿qué debe de estar en nuestra mente cuando estamos estudiando la Biblia? La Biblia lo aclara, Cristo mismo nos lo enseña y esto es maravilloso. Lean conmigo, por favor. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Te das cuenta? Aquí se está escribiendo, digamos, o sea, estamos viendo del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Se estaba escribiendo las escrituras en el Nuevo Testamento, pero ya Jesús está hablando del Antiguo Testamento aquí, refiriéndose a las escrituras, porque en ese momento todavía no estaba escrito el Lucas, ¿no? Y él empieza a decir que de él se hablaba, ¿en dónde? Comenzando por Moisés, sabiendo que Moisés es el autor de ¿qué? Del Pentateuco, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y él siguió diciendo, continuando con todos los profetas, ¿no? Profetas mayores, profetas menores, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Dónde está contextualizada esta escritura? Pues en el camino a Emaús, ¿no? Ellos estaban tristes, dice la escritura más atrás, y Jesús sigue enseñando y habla acerca de insensatez y tardos de corazón, porque la comprensión, seguramente te has ido dando cuenta en el Evangelio de Marcos, comprensión va ligada a dureza de comprensión o a suavidad, perdón, dureza de corazón o suavidad de corazón. Y Jesús, ¿verdad? Explica acerca de Cristo y del mismo y de su padecimiento, estudiando la Biblia con ellos. ¿Te imaginas un estudio de la Biblia de Jesús, del Maestro, completo, todas las escrituras a través del Antiguo Testamento que hablaban de él? ¿Cuál es el tema de la Biblia del Antiguo Testamento? Jesús, Cristo. ¿Cómo? Por medio de figura, por medio de que apuntan hacia Jesucristo, de una figura, una forma, ¿verdad? Qué fantástico, porque cuando uno sabe el tema de un libro, esto permite, sin lugar a dudas, que no haya confusión, que haya un hilo conductor. Me encanta porque ahí mismo, más adelante, en el capítulo 24, después Jesús les dijo, eso es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow, ahorita ya es más específico otra vez, ley de Moisés, que así se le conoce al Pentateuco, en los profetas, todos los profetas, y en los salmos, ¿no? Entonces Jesús, hablando de la Biblia, de este canon hebreo, ¿no? En ese tiempo, diciendo que el tema principal era él. ¿Qué es la metanarrativa, queridas hermanas, en la literatura, ¿no? En una literatura, ¿qué significa? Es la idea de una historia más grande que explica historias más pequeñas. Es la explicación completa o tema principal que ilumina todos los demás temas de un texto. Es por esencia una historia sobre historia, la cual incluye y explica las historias más pequeñas. Ok, entonces, esta metanarrativa, ¿no? Esta historia, este hilo conductor,
nos va a dar la explicación y el sentido de todo para una mayor comprensión. Y entonces por eso retomamos que un estudio sano tiene que ver con tener presente que nosotros como estudiantes tengamos presentes esta historia general, esta historia de historias, esta historia que será el hilo conductor. ¿Cómo la metanarrativa moldea nuestra comprensión? Considera cómo la metanarrativa de la creación, caída, redención, restauración sirve a la gran historia, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta esta metanarrativa de la Biblia como esta gran historia redentora, ¿no? La gran historia redentora del Redentor y sus redimidos, por ahí comentábamos, ¿verdad? Y considerar siempre que todo tiene que ver con la creación, la caída, la redención y la restauración. Esta es la gran metanarrativa y dentro de esas, o sea, esta gran metanarrativa también está incluido, obviamente, el tema de la Biblia, que es Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Como les decía, en el Antiguo Testamento, Cristo como en forma de figura, tipo, apuntando hacia Cristo. Por eso Cristo explica todo lo que de las Escrituras hablaban de Él, se cumplían en Él, porque apuntan hacia Él. Entonces, ya vas a ver la justa dimensión cuando tú estudies los libros del Antiguo Testamento. Cuando estudies un Levítico y veas holocausto, sangre, sacrificio, te va a venir a la mente y remitir inmediatamente cómo apuntan hacia ese cordero que quita el pecado del mundo, hacia esa ofrenda, hacia ese holocausto completo y esa meticulosidad para cada ello, ¿no? La historia de David, las historias de David, ya no le vas a dar el énfasis alegórico, ¿verdad? Pues es que Goliat son los problemas y David la pelea y entonces la espada significa. No, no, no. Vas a darte cuenta que lo más importante es que David es de la historia, el linaje del cual nacería Cristo, ¿no? Entonces te va a ubicar para darle la correcta interpretación. Entonces es muy importante. Y aprender a orientarnos hacia la metanarrativa de la escritura nos da un claro propósito para nuestro estudio. Así contemplamos el reino y el gobierno de Dios tal como lo revela su palabra, lo cual da como resultado un mejor entendimiento de nuestro propio lugar en la gran historia. Nos ubica en esta gran historia donde estamos. Excavar para obtener perspectiva. Entonces pasamos de lo general, ¿verdad? Pasamos de preguntarnos cuál es el marco general de la Biblia como un todo, ¿no? Ya lo vimos, a cuál es el marco particular de esta porción de la escritura que estoy estudiando, o de este libro que estoy estudiando, o de este capítulo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, excavar. Aquí empieza este trabajo como arqueológico, ¿no? Este trabajo de excavar y que tiene que ver con el contexto histórico, con el contexto cultural también. Entonces, tenemos 5 preguntas arqueológicas básicas a cualquier texto, ¿no? Los 66 libros de la Biblia, queridas hermanas, cuentan una gran historia. Y no solamente esa gran historia, sino que cada uno de los 66 libros cuenta su propia historia, reflejando el carácter de Dios a través de unos lentes históricos y culturales determinados. Dios utiliza diferentes estilos literarios, diferentes formas de expresión para revelarse, ¿no? Eso es muy, muy emocionante. Y hay 5 preguntas arqueológicas. Estos lentes nos dan la perspectiva necesaria para entender un texto de manera correcta. La exégesis, que tiene que ver con el estudio correcto, con el extraer, exégesis significa extraer el significado de un texto. No meter el significado nuestro que queramos, sino extraer del texto este significado.
Este exégesis nos pide ser arqueólogas cuando podamos, ¿verdad? Habrá cosas que el mismo texto nos dirá y que solicitemos la ayuda de otros arqueólogos capaces, que ya han hecho ese trabajo estudioso y nos da la perspectiva que se requiere para interpretar la escritura de forma apropiada. Esto se logra con estas 5 preguntas arqueológicas básicas a cualquier texto. ¿Por quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿En qué estilo fue escrito? ¿Y por qué fue escrito? Entonces, algunas las podremos contestar con el mismo texto y otras, ¿a qué nos referimos con la ayuda de arqueólogos, así como investigadores? Pues algunos estudiosos que saben, o historiadores, acerca de los años que fueron escritos y demás. Entonces, en ese sentido, pues pedimos esa ayuda, ¿verdad? Entonces, pensando en ello, y para comenzar a ver estas preguntas en el libro de Marcos, antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos, algunas de ustedes, decirme cómo les fue con su estudio de Marcos. ¿Qué descubrieron? Si algunas pudieron, pueden abrir su micrófono o su manita y las decimos. ¿Cómo les fue con el estudio de Marcos? ¿Qué descubrieron? ¿Qué palabras vieron que se repiten? En donde hayan avanzado. Si nada más leyeron un capítulo, pues en ese capítulo. Si leyeron todos, si leyeron la mitad, no importa. ¿Qué fue lo que descubrieron? Adela Padilla, adelante. Después Erika Tatiana. Gracias. Sí, algo que yo vi y me impresionó mucho es cómo se conjugan mucho los verbos en el libro de Marcos. Por ejemplo, vi caminando, caminar, bautizando, bautizaba, bautizó, bautizará, predicaba, predicando, arrepentimiento, y también decía frases, ¿no? Por ejemplo, preparen el camino, va el camino, espíritus malignos gritó, y anunciando las buenas nuevas de Dios y una enseñanza nueva. Y también las preposiciones pero, pues, y algo que a mí me llamó mucho, cómo conjugar en los 3 capítulos que leí los verbos. Y eso nunca lo había visto. A mí sí me fue algo nuevo para mí conocer. Gracias. Ok. Adela Padilla, ¿de dónde eres, Adela? De la Ciudad de México, de la región GAM. Ah, muy bien, Adela. Oye, fíjate que tienes toda la razón. Ese verbo que estabas diciendo ahorita, casi todos los verbos que decías, es en gerundio, ¿verdad? Predicando, andando. Y este gerundio presente, gerundio, tiene que ver con una acción continua, que está en el presente y continúa. Y es muy importante en el Evangelio de Marcos, ahorita vamos a ver estas palabras, porque tiene que ver con esa acción continua. Tú vas a ver las diferencias con otros evangelios, cómo lo hace Marcos un evangelio único, como cada uno de ellos, cada uno de los evangelios tiene sus particularidades. Y ves acción, acción, acción. Tú observaste acción tras acción, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. ¿Alguien más, por favor? Así yo seguía. Erika. Bueno, yo vi que es muy corto, que tiene 16 capítulos, que aparte, pues solo relata 4 parábolas y como que se va más hacia las enseñanzas, más hacia los actos de Jesús que hacia sus prédicas, ¿no? Sino más hacia que cura a enfermos, que sana. Luego vi que entra muchas veces a la sinagoga, porque al menos todavía voy a como en el séptimo de Marcos, más o menos, y ya entró como 11 veces dijeron sinagoga. Bueno, obviamente muchísimas veces el nombre de Jesús, y también de espíritus inmundos lleva 12 hasta donde voy, y también habla del evangelio del reino de Dios, y también dice mucho le dice a Jesús hijo de Dios o santo de Dios, porque los espíritus inmundos
le dicen así a Jesús, ¿no? Y bueno, tengo una multitud de palabras que he estado poniendo cuantas se repiten, pero básicamente sanar, sano o sanos lleva 7, sembrar, sembrado, porque muchas de las parábolas que toca son sobre eso, lleva 9, semillas o granos también lleva muchísimas palabras. Perfecto. Semilla o grano. Perfecto, Tatiana, un gusto saludarte. Mira, Tati, algo que tú acabas de descubrir en el Evangelio de Marcos, y seguramente muchas de ustedes también, al observar, es que muestra a Jesús como maestro, pero en acción, ¿no? Poco al discurso, no quiere decir que no haya discurso, pero no fue la visión de Marcos, pero sí el verbo enseñar, o sea, decía que enseñaba, pero no decía el contenido. No está el énfasis en el contenido, hay pocos. De los 5 sermones, esto lo vamos a ver, de los 5 sermones que los sinópticos tienen, Marcos apenas llega a mencionar uno de los sinópticos y un porcentaje muy poquito, ¿ok? Pero la palabra enseñar, maestro, enseñando y enseñando la ves una y otra vez. ¿Sí me explico? Entonces su enseñanza no está enfocada en el Evangelio de Marcos, de que veas el contenido, ¿no? El contenido en discurso, pero lo ves en acción y constantemente enseñando, ¿no? No sé si te lo observaste. Lo vas a seguir observando, te vas a ver cómo es impresionante eso. Y por eso es importante ver este ejercicio que estamos haciendo de ver lo que se repite, frases y demás. Obvio, en algunas partes va a ser semillas, palabra y demás, porque estaba hablando de ese tema, ya cuando nos vamos yendo en pedazos. Ahorita es como que general, una cosa es las palabras que saltan en todo el libro y otra ya cuando abordas un fragmento, ¿verdad? Como por ejemplo del capítulo 4 y 5, ahí ves la parábola del sembrador, pues obviamente ahí va a aparecer muchísimo palabra, semilla, porque aborda otras parábolas ahí, ¿verdad? Aborda eso, luego aborda milagros, ¿no? 4 y 5 es muy particular. Primero el discurso y después la acción. Se los lleva, vamos al laboratorio de la fe y va con ellos, ¿verdad? Después enfrentando 5 casos de fe, entre el 4 y el 5, pero bueno, lo vamos a ver. Después, entonces eso lo descubriste, es verdad, en una observación, ¿verdad? Vamos a ver qué más quedó. Está, ¿quién? Adelante. Ángeles, después Judith y luego Cristal. Gracias. Buenos días. Buenos días, Ángeles. El Evangelio de Marcos es, en la introducción al Evangelio, es el considerado el más antiguo, escrito en el año 55 al 65 después de Cristo. Y este autor de Marcos es Juan Marcos, el primo de Bernabé. Lo menciona en Hechos y en Colosenses 4:10. Y yo las palabras que encontré que más se repetían 177 veces en los 16 capítulos fue Jesús. Y después de Jesús, predicaba buenas nuevas, enseñando, enseñar, enseñanza, santo de Dios, mi hijo amado, obedecer, pecados, oír, escuchar, sanar y discípulos. También discípulos es una de las palabras que más se repiten. Compasión, enfermedad y palabra. Y aquí algo que en una repetición de volver a leer el primer capítulo, Marcos quería presentar a Jesús como, porque yo me pregunté, ¿por qué Jesús, 177 veces Jesús y sus discípulos? ¿Quién era Jesús? O sea, ¿cómo lo veía Marcos? Y cuando fue bautizado a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, es mi hijo amado. Y después el endemoniado que expulsó de la sinagoga, dice, yo sé quién tú eres el santo de Dios. Entonces, aquí, creo que en este evangelio
es presentar también el plan de salvación, ¿no? Porque viene a través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecados, pues podemos ser salvos por ese rescate que hizo Jesús. Y también, bueno, en el... Tantito. Dos cosas. Una, ¿es el Espíritu Santo el que dice, Él es mi hijo amado? Pues, ¿Es el Espíritu Santo? A ver, vamos a observar. Vamos a observar qué dice la Escritura. Es capítulo 1, versículo 11. Dice, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Dios mismo. Dios mismo. Eso es muy importante de un observador, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿No? No, ahí no es el Espíritu Santo, es Dios mismo diciendo que Él es su hijo amado, ¿verdad? Eso es para que aprendamos todas juntas, ¿verdad? Y por otro lado, del plan de salvación y todo eso ya es como interpretación. Ahorita vamos nada más a observar. A observar. ¿Sí me explico? Estamos en ese proceso de observar, de no ponerle de nosotros, ¿no? Y luego, no, y entonces, mira, resulta que así se va. No, vamos ahorita observando y el siguiente paso, ya vamos a seguir en la interpretación. Para ahorita es observar. Así que abuelo de pájaro, ¿no? Que le llaman abuelo de pájaro, estamos observando en una primera lectura, una lectura donde subrayamos, ¿no? Van a haber siguientes lecturas donde vamos a enfocarnos en otra cosa y así en diferentes, y al final salimos como, uy, súper nutridas en esta observación. Pero excelente, excelente. Gracias, Ángeles, muchas gracias. Sí, de nada. Adelante, Judith. Sí, buenos días. Gracias, Caro, excelente. De veras que estamos súper animadas. Una observación interesante fue que en la versión de Dios habla hoy no hay el versículo 15-28. En la versión Reina Valera dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es esa palabra? Entonces busqué, inicuo es injusto, no equitativo, cruel. Un hombre inicuo es una persona malvada. Entonces, pues sí, pues como que me tocó el corazón, ¿verdad? Cómo calificar a nuestro Señor con esas palabras, ¿no? Y bueno, sí, como dices, ¿no? Qué importante ir a varias versiones de la Biblia, porque pues como que nos ilumina más, ¿verdad? Gracias, Caro, esa era mi observación. Judith, qué gusto saludarte. Hasta que oí tu voz, dije, se parece a Vero García, pero sí, idéntica. Oye, Judith, fíjate que es verdad, ya tú ya encontraste algo que por ahí aparece, que en algunas versiones, resulta que en el capítulo 16, unos versículos en los escritos originales no se encontraron, pero te lo ponen, pero, ¿no? Algunos lo ponen y algunos no. Muy interesante, ¿verdad? Pero son algunos versículos que en los escritos originales no se encontraron. En copias después se añadieron. Es lo que dice. Y te lo dice ahí. Algunas Biblias lo dicen de esta forma. Te lo anuncian, ¿verdad? Es una observación que luego ahondaremos, pero es una observación en algunos casos. Y por otro lado, te va a ayudar mucho, algo que platicábamos, buscarlo pues en un diccionario bíblico. Cuando tú tengas de una palabra, hay que ir a un diccionario bíblico, ese inicuo, ¿verdad? Más que en un diccionario en español, aunque el diccionario español pues a veces no sabemos qué significa, pues en español mismo, inicuo es una palabra muy como elevada, como, no es la que uso, oye, ¿qué inicuo eres? No la usamos todos los días, ¿no? Pero lo ideal es en un diccionario, entonces un diccionario bíblico. Entonces te va a dar todavía una mejor idea, ¿verdad? De la palabra. Y hay diccionarios muy sencillos, ya iremos tú como arqueólogo, como buzo, ¿no? Primero pues estás así, ¿no? No nadas y ves qué bonito está el mar y a veces haces el estudio bíblico, ¿verdad? O luego es que te echas el chapuzón. Ay, sí.
Luego, no, pues te compras tu snorkel, está mejor. Luego te compras el oxígeno para el buceo y demás, y más, pues así. Haces el estudio bíblico. Tú solito, tu mismo estudio bíblico te va a decir, quiero comprarme un diccionario, quiero esto, pero porque tú quieres ahondar más. Pero muy, muy padre. Gracias, Judith. Gracias. Adelante, Cris. Muchas gracias. Gracias, Caro, y saludos a todas. Fíjate que ha sido bien refrescante leer nuevamente Marcos. Y lo estoy leyendo en la versión de las Américas. Y en lo personal, pues ha sido irme deteniendo, ¿verdad? No avanzo porque encuentro tantas cosas que me renuevan, que me han refrescado. Y una parte de ellas es en el capítulo 1, cuando habla acerca de las palabras de la enseñanza. Y anotaba aquí, enseñanza de Jesús en el día de reposo. Enseñanza con plena autoridad. Enseñanza, dices, admiraban, porque enseñaba no como los escribas. Enseñanza, dice, con autoridad para expulsar los demonios. Y ahí mismo abajo habla acerca de predicar. Y cuando los discípulos lo buscan y dice, voy a ir a otro lugar, o sea, no solamente aquí, ¿no? Y pensaba para mí misma en el ejemplo de mi maestro, de todo lo que puedo aprender, ¿no? De él, en cada ocasión, en las sinagogas, para hacerlo con autoridad. Y pensé, cuánto, o sea, a mí me siento así, o sea, no quedarme, bueno, me hizo sentir lo valioso que es tener la palabra en cada ocasión, y me retó en la parte de seguir predicando y no quedarme en esa parte de la zona de confort. Decía Jesús, no me quedo solamente aquí, sino vamos a otro lugar. Entonces, son varias cosas que estoy renovando, ¿no? Refrescando, y que una y otra vez me hace ver, necesito seguir creciendo en mi enseñanza y lo útil que es la palabra de Dios en cada ocasión, ¿no? En las sinagogas, ante un enfermo, ¿no? Para animar, para reprender, y también la autoridad que Jesús tenía. Nada más. Gracias. Tú estás experimentando, querida Cristal, al igual que mis hermanas y cada uno de ustedes, esta delicia de ir por este camino de la escritura, observando con una intención, en oración, queriendo encontrar a Dios y queriendo encontrar estos tesoros, ¿verdad? Entonces, algo que decías es que descubriste esta enseñanza y vieron mucha información de alguna manera que vamos a ir viendo cómo la podemos ir. En la siguiente clase vamos a ver cómo hacer tablas, ¿no? Hacer tablas, hacer resúmenes, hacer gráficas de diferentes cosas para que esa información que hemos estado recapitulando en la observación nos va a ayudar para ello, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a ver cómo esto que estuvimos leyendo, estas palabras que aparecieron, que están, les va a dar determinar el tema del libro, ¿no? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Porque fue escrito el libro, a qué audiencia, ¿no? También, si observas en el texto, vas a ver a qué audiencia fue. Y son cosas, son elementos, son información que nos va a ayudar. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Me pidió Sandy Nava, como es anfitriona, no puede levantar la mano. Claro. Adelante, Sandy. Ay, muchas favor. gracias. Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, lo que a mí me encantó es que ahora vi el Evangelio de Marcos desde la perspectiva acerca de cómo presenta a Jesús el Evangelio de Marcos, ¿no? Exacto. O sea, todo el tiempo está hablando de Jesús poderoso, Jesús el Hijo de Dios, Jesús, decía, el Hijo amado, Jesús, el que tiene autoridad para impartir justicia, Jesús, el que decían, tú eres el Santo de Israel, ¿no? Que incluso los espíritus conocían quién era Jesús, ¿no?
Y algo que me di cuenta es cuánto yo estoy conociendo a Jesús, como eso, ¿verdad? Con todos estos nombres, con todos estos calificativos, con todas estas, como fortalezas, ¿no? Que tiene Jesús. Entonces, es la presentación de Jesús en todas sus facetas, ¿no? Eso es lo que me impactó y ahora cómo lo vi, ¿no? De esta manera. Muy bien, Sandy. Fíjate que esto es muy importante porque ya pasamos de subrayar, ¿no? Subrayar esto y vamos vaciando esta información. Ya dices, requiero de mi pluma y requiero de mi libreta, porque entonces precisamente ya no solamente son diferentes nombres de Jesús, sino los nombra el Altísimo, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Hombre, Jesús refiriéndose a sí mismo en este evangelio. ¿A quién le dice estos términos? Bien dijiste, los espíritus malignos dicen, tú eres el Santo de Dios, ¿no? Ok, entonces estos nombres ya vamos viendo quién lo dice, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué contexto y cómo lo dice? Entonces yo, por ejemplo, lo pongo de moradito, ya empieza a tener colores mi Biblia, si se llegan a ver, colores por todos lados, de estas cosas que vamos, de esta información que vamos teniendo. Esta es una Biblia que tiene margen amplio para ello, o tú puedes hacerlo, transcribirlo y ahora hasta imprimirlo y hasta hacer todo lo que no te cabe ahí. Y eso te va a hacer que quieres ir al otro día, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y descubriendo, y bien dices, te detiene, te pones de rodillas diciendo, wow, ¿quién es Jesús? Porque después vamos a entrar a esa semana de padecimiento que él está anunciando, ¿verdad? Todo el tiempo. Su enseñanza cambia, ¿no? Cambia de escondidito a, ok, ya empezó a decir, va a empezar a padecer. Esto también es importante. ¿Cuándo sucede esto? Y entonces es poder ver, ay, o sea, ¿quién está muriendo en esa cruz? ¿No? Ya no nada más, ay, sí, la cruz y todo eso. ¿Quién está sufriendo? ¿Quién es el que muere? ¿Quién? Todos esos atributos te van a venir a la mente, todos esos títulos. Él es el que está ahí muriendo en esa cruz, ¿no? Por nosotros. Entonces va a ir enriqueciendo esto. Y muchas gracias, Sandy. Muchas gracias. Caro, hay 3 personas más, pero tú di por el tiempo, al final o ahorita de una vez. Ay, tu micro. Perdón, si quieren de una vez, porque es la idea de este estudio, ¿verdad? Que sea interactivo y nos está ayudando mucho. Estamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, estoy tomando nota de lo que me comentan, de cosas así, lo tomo en la nota, porque son cosas que abordaremos, otras vamos a abordar el día de hoy, pero eso es muy bueno. Aprendemos todas. Gracias, Leona. Súper, Caro. Entonces sigue Sofi y luego Angie. Ay, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Buenos días, Caro y hermanas. Buenos días. Nada más quisiera comentar que me llamó la atención. A mí en lo personal me encanta la versión Nueva Traducción Viviente, pero procuro compararla con la Reina Valera. Y quiero prestar atención a Marcos 4, 24, 25, por el contenido, ¿no? Del mensaje, lo que dice. Le voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, presten mucha atención a lo que escuchan. Cuanto más atentamente escuchen, más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchen se les quitará aún lo poco que entiendan. Tengo la impresión de que es muy diferente a las otras versiones. Hay otra versión que dice, la de las Américas, cuídense de lo que oigan, con la medida que ustedes miden se les medirá y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Siempre he tenido yo esa curiosidad porque de repente puede ocurrir que entre versiones, ¿cómo interpreto, no? O sea, ¿qué
¿qué puedo decir? Y me interesa saber tu opinión. Muchas gracias. Sofi, ¿de qué región eres? Benito Juárez. Hola, mucho gusto, Sofi. Sí, Mira, gracias, igualmente. la nueva traducción viviente es una traducción de equivalencia dinámica, que se le llama, y tiende más a interpretar, ¿no? Interpreta. De hecho, ahí, si te das cuenta, lo que está haciendo es interpretar qué significa eso de la medida, ¿no? Esta traducción, una traducción normalmente sí tiene que ver con interpretación y la NTV es netamente hacia la interpretación. Entonces, clarifica o da una mejor comprensión al tú estudiarla con otra, porque esa forma de la medida sí va enfocado hacia eso. Es impresionante, lo vamos a ver de hecho en la siguiente clase, exactamente el capítulo 4 y 5, que tiene que ver con con las palabras que se repiten en ese contexto. No nada más ese versículos 44 y 25, todo, ¿qué palabra se repite? ¿Tú pudiste darte cuenta en ese contexto de capítulo 4? Ajá. ¿De qué se trataría, el tema? Buena pregunta. Te recomiendo que lo hagas, que veas capítulo 4, veas qué es lo que más se repite y te va a dar la respuesta por qué se llega a esa conclusión en esa interpretación, bueno, en esa traducción. Sí, yo ahí veo eso de poner atención, o sea, poner mucho cuidado, pongan mucha atención. Bueno, yo sí chécalo, te lo dejo de tarea para todas. Okay. Veas en ese capítulo 4, qué se repite y te vas a decir, sí, es cierto, no lo había visto, velo. Te lo recomiendo y luego platicamos. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Al contrario. Gracias. Adelante, Angie, Doris y luego Lina. Hola. Bueno, referente a la tarea que Carolina nos hizo esa referencia, fue de poder hacer lectura como nuestra primera vez, ¿no? Muy bien. Esa parte, de hecho, yo la tomé de esa manera, ¿no? Como en un inicio decían en los primeros capítulos que fue uno de los libros que de alguna manera lo tomaron como si fuera uno de los primeros libros de la Biblia. Como que se hacía esa referencia, pero finalmente también, bueno, realmente era eso de que el llamado de Jesús, de ahí viene, ¿no? De que yo tomé esa parte de ver que cómo Dios o cómo Jesús ve nuestra vida cuando estamos en esa parte de muerte, ¿no? Y de cómo puede ir cambiando en una vida, ¿no? De esa vida va llevando en que tenemos esa libertad por la esclavitud que teníamos, ¿no? O que había en esa vida llena de una condenación de pecado. Y de esa parte, pues nos lleva a una reconciliación y salvación, ¿no? Yo me enfoqué más en ver esa parte, en donde muchas de las veces hablaba, ¿no? Que a veces había mucha incredulidad, pero que también había esa parte en donde en la vida fue cambiando a que uno tuviera esa fe, ¿no? Y dentro de esa fe a desarrollar, pues uno tenía que buscar esa fe, ser constante, ¿no? Y en parte a eso, pues yo creo que... ¿Dónde observaste eso? Que uno tiene que buscar esa fe. En considerar en capítulo 5, 6, en que muchas veces sé que sobre mi fe yo podía ver los cambios, ¿no? Ok, entonces mira, algo que te va a ayudar es que observes ahí donde dices fe, veas todas las acciones de fe y cómo cada caso era diferente, como obsérvalo, para que puedas sustentar con lo que observas lo que estás diciendo. Ese es el chiste de este ejercicio. Y bueno, ahí más adelante decía que pues lo que hacía ahí el cambio, pues la misma, hablaba en cuando Jesús mandó a sus discípulos, ¿no? De alguna manera a predicar, a hablar de su palabra, y en un pueblo que se llevó que fueron de 2 en 2 a compartir, los llevó a ver que dices, bueno, por la misma incredulidad, tenían que orar porque ellos tuvieran esa fe, ¿no?
Y en esa división de discípulos también había esa sanación, de esa manera que sanaban y ungían con aceite, ¿no? Donde había esa salvación, decía, ¿no? Y esa es la parte donde también decía, ¿no? ¿Quién pierde la cabeza, no? Muchas veces yo decía, ¿cómo va a perder la cabeza alguien? A lo mejor alguien perdió la cabeza como Juan cuando fue encarcelado, decía, ¿no? Pero por su fidelidad y por la santidad que finalmente llevaba, ¿no? a las personas para compartir su fe, por su amor y por el poder que la misma fe le fue y le llevó a hacer las cosas, ¿no? Sí. Y Sí, descubriste la fe, Angie, perdóname que te interrumpa, descubriste la fe. Yo te recomiendo que subrayes lo que tiene que ver con fe. O sea, que lo que encuentres con fe, más que le pongas, todavía no lo puedes unir hasta que las puedas localizar. Y hasta veas en dónde pasó de fe. Tienes razón, es uno de los temas que aparece en Marcos. Fe e incredulidad, curiosamente también con comprensión y con endurecimiento. ¿Por qué puedo decir eso? Vamos a ver por qué, cómo tiene relación. Obsérvalo, léelo, regresa y pon la fe. Yo así le pongo fe, es diferente. ¿No? Con la hija de Jairo es una, con lo de los demonios es otra, con lo de los cerdos, ¿te acuerdas? Con la tempestad, con caminar, o sea, fe, es impresionante, ¿no? De hecho, por ejemplo, decía, donde decía que de madrugada también ellos remaban, ¿no? Pero porque también hacían ese sacrificio de orar, dice que, y a lo mejor ese era como un llamado, ¿no? Que en medio de esa tormenta se puede decir que debía haber esa, ¿cómo se puede decir? Sacrificio, esa, pues de querer ser constante y estar ahí en medio de la tormenta, buscar esa relación, ¿no? Como... Más bien, ¿por qué dices que orar es un sacrificio? Más bien, ahí decía que, bueno, se decía que en esa parte hacía una referencia en los discípulos, que dice que ellos de madrugada remaban, ¿no? Remaban, a lo mejor yo lo podía enfocar esa parte, cuando se van a pescar, pues solamente reman, pero en esa parte pues oraban, ¿no? Buscaban, a lo mejor yo lo veo así como, bueno, se levantaban temprano, y para muchos a veces a lo mejor no hay ese sacrificio, ¿no? Y esa es la parte, perfecto. Fíjate que es ahí una de las cosas que nos pasa, ¿no? Que corremos a la aplicación, pero no, ahorita estamos observando. Necesitas observar más antes de que tú digas, es como cuando uno se tiene que levantar temprano. No, todavía no llegamos a eso. Es ahí cuando nosotros le metemos de nuestra idea al texto y tenemos que ver, ¿no? A ver, ¿qué sucedía? A ver, esto pasaba, para no alegorizar, para no darle una interpretación a algo, un símbolo. Por ejemplo, levantarse en la mañana, eso implica, no. ¿Qué sucedía? ¿Qué dice el texto? Por eso a lo mejor te remito una y otra vez al texto. Hazlo de esta forma y vas a ver diferente. Te lo recomiendo. Gracias Angie. ¿De qué región eres? De Izcalli. De Izcalli. Mucho gusto, Angie. Gracias. Adelante, Doris. Hola, buenos días. No me he bañado, por eso estoy bien guapa aquí. Hola, mi Caro hermosa. Buenos días. Fíjate que a mí la verdad me está costando mucho trabajo. Quise tomar mucho lo que comentas de que empiezo a leer como si no lo hubieras leído nunca. Y aparte tú me conoces, sabes que soy súper dispersa. Entonces empiezo a leer el capítulo 1 y estoy viendo, ya me faltan 15, ¿no? Y entonces sí me ha costado mucho trabajo, como tú dices. Ahora es como de lo poquito a lo más, ¿no? Pero fue curioso que ayer, con lo poquito que pude avanzar, fue diferente mi lectura de Marcos, ¿no? Fue diferente porque, de acuerdo a las palabras que se subrayaron, o sea, que nada más, igual que tú, subrayé con lápiz las que se subrayaron, con amarillo las que habla Jesús, y luego con rosa las de amor, ¿no? Que vi. Pero a lo que voy es que, de acuerdo
a lo que subrayé me di cuenta de un poquito del tema. O sea, antes del capítulo, cada parrafito, Jesús se enfocó en algo. Es lo que ayer pude aprender, ¿no? Y y gracias por estas enseñanzas, de verdad que en tantos años que tengo de conocer, es como volver a, más bien es hacerlo de una manera muy diferente, muy diferente. Y bueno, eso era lo que yo quería comentar, es algo muy breve, pero que sí me llamó mucho la atención. O sea, de acuerdo a lo que subrayé, me di cuenta del tema, no en el capítulo, sino en un pequeño párrafo. Exacto, exacto, Dori, Gracias. muchas gracias. Fíjate que lo que sucede, para nosotras las dispersas, subrayar te va a enfocar. Yo ya no puedo leer la Biblia sin subrayar, sin ver, ya no puedo sin lo que se repite. O sea, no puedo porque me va a dar el tema. O sea, quiero ver qué es lo que exactamente, como que regresar a nuestras clases de la primaria, donde la lectura de comprensión, donde decían, a ver, te salen ciertas preguntas de ahí, y el subrayar te detiene, como que pones toda tu atención y buscas algo. Porque si lees sin buscar algo, ese es el problema, ¿verdad? De repente que se nos va y, ay, me falta, y el capítulo, exactamente, ya dejamos de pensar en eso y vamos en búsqueda, ¿verdad? Estamos como buscando. Qué bueno que da esto, continúa y no importa si avanzas poco, sigue avanzando, no importa. Muchas gracias. Amén. Gracias. Hola, Caro, hola a todas. Muchas gracias. Yo quiero Gracias. compartirles. Yo lo leí en Reina Valera. Y bueno, yo encontré también, ya mencionaban hace rato de la palabra que se repite mucho de enseñaba, 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 ¿no? Pero también en mi versión, una palabra que se repite mucho es multitudes, multitudes, muchísimas veces. Y eso me hizo pensar como cuánta gente siempre estaba como acompañando o siguiendo las enseñanzas de Jesús. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que en la mayoría de las sanaciones que él hace, él toca a la gente. O sea, tiene ese contacto físico con la gente. No sé si lo notaron, pero es como tocó, 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 le dio la mano, la levantó, como me hizo pensar en cómo él pues guardaba, aunque sí estaba mucha gente a su alrededor y predicaba y todo, pero no dejaba de tener ese contacto físico, de dejarse sentir, ¿no? Bueno, en eso me hizo pensar. Yo sé que solamente tenemos que observar, pero sí, o sea, eso me llamó mucho la atención. Y también algo que me llamó mucho la atención es que muchísimas veces, no sé si en otros evangelios están también todos estos acontecimientos, pero algo que vi, mucha confrontación, o sea, mucho quererle meter el pie, mucho, sí, mucha confrontación de la gente, de los fariseos una y otra vez, y también hablaban otros temas de asombro, de la gente asombrada, y de dónde sacó esto, y cómo es que los vientos le obedecen, y pues no conocemos a su hermana, y así, a su familia, y o sea, admiración, confrontación, y esto que te decía de que tenía ese contacto físico al sanar, y eso me encantó, ¿no? No solamente las multitudes, sino también ese contacto físico al sentir misericordia, porque también esa palabra compasión, misericordia, se repite, y eso fue lo que yo pude ver de lo que he leído. Excelente, excelentes observaciones. Acabas de ver, y lo vamos a ver ahorita, a Cristo y su humanidad. Marcos nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios también, y en esta humanidad. Es el único evangelio que dice que la gente le apretaba. Es el único. Sí hay esa visión de humanidad. Y es el único también evangelio que dice que
no tenía tiempo para comer. Ajá. Entonces, esa humanidad de Cristo, ese énfasis. Dijiste también el asombro. Exactamente, la gente se asombraba de cómo enseñaba, entre otras cosas, y varias cosas que pusiste, observaste muy bien. Y en este caso, ¿verdad? La compasión también, movido a compasión, es el único evangelio que dice que cuando los vio como ovejas que no tenían pastor, por compasión les comenzó a enseñar. Ah, entonces ya vas relacionando. A veces no relacionamos compasión con enseñanza, ¿no? Con otras cosas, pero, a ver, entre otras cosas, eso fue compasión, pero es parte de mostrar a Jesús, así como lo muestra con sus títulos, se muestra en acción en esta humanidad, ¿no? Como hijo de Dios, pero también en esta humanidad. Hola, Lupita Niebla, guardamos tu micrófono, por favor. Pero muchas gracias. ¿Les parece si continuamos y podemos después seguir platicando? Pero qué hermoso, espero que todas pues, estemos aprendiendo juntas y puedas tener este viaje por el Evangelio de Marcos. Tomamos este tiempo a lo mejor un poquito largo porque es parte, o sea, hay una regla. Hay un libro que se llama Enseñando para transformar vidas, de un pedagogo cristiano. Habla acerca de las leyes de la enseñanza. Y una de las leyes es que a mayor participación, a mayor involucramiento en el proceso de aprendizaje, hay mayor aprendizaje, ¿no? Entre tú estés más involucrada, o sea, tú vayas y lo hagas, tú aprenderás, ¿no? Entonces eso es muy especial y bueno, juntas lo estamos haciendo y espero, si alguna les dije, que regrésate a la observación, sí, no corramos a la interpretación, no corramos a la aplicación, ahorita observemos, observa, aprenderemos a recapitular todo eso que observamos, aprenderemos a verlo, ¿no? Ahorita fue de una semana que estuvimos leyéndolo, otra semana más, imagínate todo lo que va a ir cada semana, eso es muy, muy especial, espero que te esté emocionando tanto, ¿verdad? Y bueno, vamos a así. Voy a buscar acá, espérenme tantito. Me falta abrir la otra presentación y ya. Mientras, un comentario más, mientras yo busco la presentación, por favor. Sí, aquí Aide Santillán. Por Adelante, Aide, ¿quieres participar? Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. A nosotros nos llamó la atención, bueno, varias cosas que ustedes ya comentaron, pero hicimos una pequeña lista, cómo Marcos muestra a Jesús como hombre y como Dios. Yo saqué las que era como hombre y dice Jesús, como humano. Jesús fue tentado, Jesús se cansaba, Jesús necesitaba orar, Jesús sufrió físicamente, Jesús era hijo y hermano de otros humanos. También al final, bueno, sintió el desamparo de Dios. También se enojaba y se indignaba y sentía tentación. Y mi hija sacó Jesús como Dios. Sí, bueno, es que nos llamó la atención el como buscar, estábamos platicando mi mamá y yo, y nos dio la curiosidad de buscar cómo encontrábamos a Jesús, y pues precisamente salió esto, ¿no? Que mi mamá se fijó muchas partes de cómo se presentaba Jesús humano, entonces nos salió la curiosidad de buscarlo como divino, ¿no? Como el Dios, o sea, Jesús era todo humano, todo hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios, ¿no? Entonces lo buscamos y encontramos en la parte de Dios que primero que nada, él hacía milagros, ¿no? Tenía el poder para hacer milagros. Después, él tenía el poder de perdonar pecados, ¿no? Y en ese entonces, incluso en la carta de Marcos decía, el Evangelio de Marcos, pues que nadie tenía autoridad, nadie podía, era una blasfemia, ¿no? Decir que perdonaban pecados, sin embargo Jesús lo hacía, tenía esa autoridad, ¿no?
Entonces, pues nos llamó la atención esa parte de que él tenía la autoridad de Dios de perdonar pecados, ¿no? Luego él expulsaba demonios y los mismos demonios le reconocían, ¿no? Y le decían, ¡ay, tú, hijo de Dios! Entonces reconocían, ¿no? ¿Quién era? También tenía, pues sí, en ese entonces, autoridad sobre el cielo y la tierra, ¿no? Cuando van en esa barca y él está dormido, esa otra de que es humano, se dormía, y está ahí toda la tempestad, y se despierta porque lo despiertan los demás, y lo reprende al mar, ¿no? De que está así todo tormentoso. Entonces esa autoridad de mandar sobre la naturaleza, ¿no? Que ningún humano tiene. También sabía todo sobre las personas, ¿no? Porque llegaba con cualquier persona y era como, sí, yo conozco tu vida, y sabía de dónde venía, sabía lo que había hecho, sabía lo que no, sabía su corazón, si era duro de corazón, si era suave de corazón, sabía todo de él, de las personas, ¿no? Y también sabía lo que iba a pasar, ¿no? Porque anunciaba la muerte pues su propia muerte, ¿no? Y no era tanto como que lo hubiera leído en algún lugar, sino que lo sabía con certeza, o sea, él tenía ese conocimiento de lo que iba a pasar, y pues un humano no lo sabe, ¿no? Luego la parte de la transfiguración, y bueno, eso ya es muy divino, ¿no? Porque se transfiguró, bueno, esa parte, ¿no? Entonces, bueno, principalmente eso, ¿no? También el hecho de que pues, ascienda al cielo, el hecho de que resucita, y pues principalmente esas partes vimos de que revelan que Jesús era 100% hombre y también 100% Dios en el Evangelio de Marcos. Gracias. Y gracias. Perdón por el ruido. Sí, perdón. Ya oímos a tu perra. Muchas gracias. Mira, no pensaba que iban a platicar ahí aquí ustedes, pero es increíble como mamá e hija que estén estudiando la Biblia, que estén retroalimentándose y descubriendo, y es curioso, ¿no? Una se fue hacia el lado humano y la otra hacia el lado divino, lo que observaron, y se complementa porque son las dos visiones. Y bueno, ustedes tocaron un tema teológico súper, que hace aquí en la cabeza, ¿no? 100% humano y 100% Dios. Y lo vieron en Marcos, o sea, salió en Marcos porque es muy evidente, ¿no? Como Lina lo compartía, esto humano, ¿no? Esto humano, este sentimiento, es el único evangelio que dice gimió, o sea, cosas así como expresión en que lo vamos a ver ahorita, pero excelente, muchas gracias, feliz cumpleaños, Aide Sharé, hoy cumple 18 años, felicidades, feliz cumpleaños. Y qué alegría que pudieron estar estudiándolo, que lo están estudiando y lo que nos comparten, observando, observando en familia. Entonces, me encanta. Gracias. Vamos a continuar, queridas hermanas. Entonces, ahora sí, compartiéndoles la presentación. Muchas gracias. Marcos, hermoso evangelio. Marcos es el evangelio para todos, ¿no? Es el evangelio, por lo que ustedes ya han estado observando, ¿verdad? Es breve, ¿no? 16 capítulos, es legible, o sea, es fácil de leer, es saturado de acción, ¿no? Constantemente hay una palabra que aparece de repente, inmediatamente, entonces, después, luego, ¿no? Es constante, incesante, pareciera como que no parara, ¿no? Constantemente. Eso tiene Marcos. Incesante, ¿no? Nos llama eso la atención. Perdón, seguramente ustedes lo han estado observando. El autor de este evangelio comprendió bien que el evangelio de Jesucristo era para toda la humanidad. Esto está entrecomillado porque lo dice un comentarista que se llama Hiebert, y es una visión, ¿no? Que se puede ver, si es verdad, ¿no? Está como para toda la humanidad.
ahí nos vamos a dar cuenta por qué, ¿no? En este lenguaje. Entonces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, Mateo y Marcos como que se parecen y como que está más chiquita, ay, como que es lo mismo, ¿no? Ya se parecen, son iguales, ¿no? No, el que como que es muy diferente es Juan y como que Lucas también porque tiene más parábolas, así, como que no logramos decir bien, pero ahorita estamos viendo que no, que tiene su personalidad, que tiene su énfasis, que tiene su propósito divino y su propósito teológico. Y más que una recapitulación condensada de los otros evangelios, como que aparece, pensaríamos eso, por eso muchos autores dicen que es una copia de Mateo, otros así, no, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Marcos tiene su propia personalidad, perspectiva y peculiar énfasis que lo hace una contribución única al registro del evangelio. Entonces, es muy importante entender ello. Entonces, hablábamos del autor en estas preguntas arqueológicas, ¿no? ¿Quién es el autor? Y el testimonio de la iglesia primitiva nos dice, y un gran consenso, ¿verdad? Señalan a Juan Marcos como el autor. Este personaje es un personaje, pues, interesante en el Nuevo Testamento, que, pues, tiene aspectos negativos, ¿no? Porque, pues, puede que el que se peleó con Pablo, ¿no? Bueno, por ahí estaba con Bernabé, que algunos lo consideran como su sobrino, otros primo. Tuve un desacuerdo, que tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, ¿no? Tan es así que uno quería llevarlo, ¿no? Pero él ya nos había dejado y demás, pero bueno, luego se reconciliaron, como debe de ser, aunque había un desacuerdo, pero eso nos da un candidato poco probable para la autoridad del evangelio, pero esos aspectos negativos más bien nos dan aliento, ¿no? Y son también convincentes de ello, de que él es el autor. También llamado Marcos, le dicen sobrenombre Marcos, por eso es Juan Marcos. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, lo dice la escritura en Hechos 12, son las escrituras aquí, la referencia, lo ponen como primo de Bernabé, aquí en Reina Valera dice sobrino. También, si recordarán, Pedro fue a la casa de la madre de Marcos, que estaba en Jerusalén, después de su milagrosa liberación de la cárcel. O sea, qué padre, ¿no? Familias, en estos primeros cristianos, después de que Pedro es encarcelado y ya el ángel lo libera y llega a tocar a la casa de Juan Marcos, ¿no? De María. Él es compañero de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero desertó en el capítulo 13, ahí te lo ves, causando tal desacuerdo entre ellos, dice la escritura, que afectó la participación de Bernabé en el segundo viaje misionero, porque Bernabé se fue también, ¿no? Compañero. Y eventualmente Marco fue reconocido como un colaborador confiable aún para Pablo, ¿no? Ya lo menciona, reivindicado, ¿no? En Filemón 24 y en 2 de Timoteo 4:11. Pedro le llama Marcos mi hijo en 1 de Pedro 5:13. Qué bonito relación no tenía Pedro con Marcos, sugiriendo una relación especial como mentor, que aparentemente se dio entre pues ellos dos, y ellos entendían el fracaso personal por experiencia, ¿no? En la relación previa ahí con Cristo, tienen esta identificación. Entonces, por lo mismo, Marcos escribió este evangelio teniendo como influencia más grande a Pedro, esta influencia primaria, esta fuente, ¿no? Primaria. Se dice que las huellas digitales de Pedro son muy notorias en todo el evangelio de Marcos. O sea, se ve, es como una descripción, como si la fuente, así en el periodismo, ¿no? Alguien que va a escribir, esa fuente fuera Pedro, de primera mano. Marcos contiene 33 referencias personales a Pedro o Simón.
exactamente que el Evangelio de Mateo o Lucas, o sea, el mismo número de referencias, nada más que hay que recordar que Marcos solamente tiene 16 capítulos. Imagínate, ¿no? Entonces tiene más referencias de Pedro, entonces estamos viendo acá como esta fuente primaria, como este Evangelio, como dictado, como influenciado por Pedro. Ahora, en cuanto a la audiencia primaria de Marcos aparenta ser creyentes romanos, mayormente no judíos. ¿Por qué podemos darnos cuenta de esto en el texto? Porque solo cita directamente al Antiguo Testamento una vez, ¿no? En el principio, ¿no? En el capítulo 1, versículos 2 y 3, que está citando a Isaías, ¿recuerdas? Pero aclara que Jesús a menudo citaba el Antiguo Testamento, citado en diferentes escrituras que ustedes estarán observando, la cita. Otra razón por la que se puede ver que Marcos está hablando a creyentes romanos, mayormente no judíos, es porque usa palabras arameas, pero las traduce, ¿no? No las deja así, sino que las traduce. También otra de las cosas que hace es que explica costumbres judías. También incorpora términos en latín plasmándolos en griego. En ocasiones, la gramática latina se hace notar en la construcción de su fraseología griega. Se lo pueden notar en estas escrituras. Marcos 3:6, 14:65 y 15:15. Pueden ahí ustedes anotarlas y luego pueden observar esto de la gramática. Este evangelio, si te recordarás, en el capítulo, al final del evangelio, identifica a Simón de Cirene como el padre de Rufo, implicando que para su audiencia este era conocido. O sea, como la audiencia conocía a Rufo, ¿no? Entonces, al mencionarlo, pues entonces implica esta audiencia romana. En cuanto al contenido, Marcos narra el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un excelente ejercicio para nosotras, yendo de lo general a lo particular, yendo a esta literatura del Evangelio, a un estilo literario del Evangelio que vamos a ver. Es un ejercicio muy bueno, es ver los primeros versículos de los Evangelios sinópticos. Te va a decir su propósito. En los primeros versículos de Lucas, ¿no? En el capítulo 1 y los versículos te va a decir. Igualmente Marcos, igualmente, me falta el tercero. Y Juan nos va a decir en el Juan 20, 30 y 31 su propósito. Entonces ahí vas a ver el propósito del Evangelio, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Y bueno, Juan en el 20 y 30 y 31. Entonces, cada uno de los evangelios, queridas hermanas, tiene su propósito, tiene su razón de ser, tiene su visión, tiene el aspecto teológico, el aspecto que Dios quiso dar a conocer por 4 visiones distintas, ¿no? En cuanto a la posición, Mateo presenta a Jesús como rey y Marcos lo presenta como siervo. En cuanto a su persona, Lucas presenta a Jesús como hombre y Juan presenta a Jesús como Dios. Entonces, en cuanto a posición, vemos a Jesús como rey en Mateo, como siervo en el evangelio que estamos viendo ahorita, de siervo sufriente, y como persona en Lucas lo vemos como hombre y en Juan como Dios, ya particularmente y enfáticamente. Aunque aquí vimos que también podemos ver estas visiones. Entonces, qué hermoso. Estamos viendo al Evangelio de Marcos, viendo este contenido, y Marcos en el primer versículo,
Mateo 1:1, nos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio, aparece aquí la palabra evangelio, que en el griego, evangelium, aparece 8 veces en Marcos. 8 veces, hablando de las palabras que se repiten, pues está dando aquí en esta introducción la importancia del evangelio en este hermoso evangelio. Y si lo comparas con los otros evangelios, la palabra evangelio solamente aparece 4 veces en Mateo y en Lucas, aunque son evangelios más grandes, de más capítulos, y Juan ninguna vez aparece la palabra evangelio. Entonces, aquí está iniciando Marcos de una manera poderosa, de una manera contundente, de una manera concisa, en el sentido de una frase, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El énfasis del Evangelio, como hemos visto, como ustedes han descubierto a lo largo de esta observación, ustedes descubrieron que el énfasis del Evangelio de Marcos radica en la acción. No hay genealogía como la que hay en Mateo o como la que hay en Lucas, o como este prólogo de Juan teológico. No, aquí no hay genealogía, no hay narración de nacimiento o infancia. Hay pocos discursos, lo que comentaban, lo que observaron ustedes. Observaron que hay pocos discursos, aunque se habla de enseñar, no se habla mucho de este contenido, de los discursos. Inmediatamente se mete de lleno a la vida y ministerio de Jesús y rara vez se detiene para respirar. Lo vemos en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, cómo comienza al principio del Evangelio de Jesucristo. Inmediatamente después, como recordarán, pues habla de Juan el Bautista un momentito, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y Jesús inicia su ministerio ya en el versículo, ¿cuál versículo? Aquí lo vemos, en el versículo 14, Jesús inicia su ministerio, ¿no? Y en el versículo 16 ya está llamando a los discípulos y que los va a convertir en pescadores de hombres. Así, rapidísimo, uno tras otro, en los primeros 16 versículos. ¿Se dan cuenta? Y así continúa durante los demás capítulos. Si ustedes se dan cuenta, queridas hermanas, el enfoque primario de este evangelio está en los actos de Cristo. De una manera muy gráfica, muy vívida, muy visual, retrata la obra de Cristo como constante, como continua, como persistente, como ardua, ¿no? Como decíamos, como no para, como respirando, así, ni para respirar. Él estaba, podemos verlo, incesantemente ocupado. Y esto no es una interpretación, esto lo vemos que el texto lo dice. En un ejercicio de observación lo podemos ver, por eso ustedes, al hacer este ejercicio de observación, se dieron cuenta de una u otra manera de esto, de esta narrativa incesante, de esta vertiginosa, como si hubiera velocidad, ¿no? Como este énfasis en continuo y persistente. Marcos también, queridas hermanas, minimiza, o para ser más claro, desenfatiza o le pone menos énfasis al ministerio verbal de Cristo al abreviar su contenido. Lo que platicábamos hace rato, que también vimos. O sea, aunque dice una y otra vez enseñanza, enseñanza y enseñaba y estaba enseñando continuamente, su discurso no está constante, ¿no? Vemos algunos discursos. Por ejemplo, en los otros evangelios hay 5 discursos mayores de Cristo, ¿no? Mateo está dividido de esta forma, temáticamente, narrativa, discurso, narrativa, discurso, narrativa, discurso. 5 grandes discursos mayores en Mateo y Lucas. Marcos incluye solo la versión breve de uno, así. De las 47 parábolas que hay en los evangelios, Marcos incluye solo 9.
menos del 20%. Es en este sentido que podemos ver cómo el ministerio verbal no es el que es enfatizado, sino la enseñanza como acción. No por eso no esté enseñando, sino como una acción continua, que no solamente incluye su discurso, sino que en cada momento está enseñando, lo vamos a ver. Marcos enfatiza el ministerio del servicio de Cristo al subrayar sus actividades. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo podemos ver? Porque él enfatiza, Marcos enfatiza que Jesús enseñó, pero no lo que enseñó, lo que hablábamos hace rato, no el contenido, sino que la acción de enseñar. Perdón. 36 instancias de palabras que describen la actividad magisterial de Cristo. ¿Qué significa esto? Todo lo que tiene que ver con enseñanza, como maestro, como rabí, hay 36 palabras que tienen que ver con ello. Mientras que solo 26 veces en Mateo y en Lucas, entonces, y 26 en Juan. Proporcionalmente, siendo un evangelio más pequeño, pues podemos ver ese énfasis. Queruso es otra palabra que implica predicar, ¿no? Y aparece 14 veces, ¿no? 9 veces en Mateo, 9 en Lucas y 0 en Juan. Pero, como hacíamos énfasis, no se le hace espacio al contenido, ¿verdad? Es básicamente a la acción de enseñar, y de esta enseñanza, como decían algunas de ustedes, cómo hay eventos de enseñanza, qué estaba enseñando en una situación en particular y cómo tenía una y otra vez oportunidades de enseñanza. Cada situación, muchas de las veces, era una oportunidad de enseñanza, de enseñar algo, ¿no? Y algunas ya poníamos al lado, enseñó esto, enseñanza número 1, he puesto alrededor de los capítulos, qué tipo de enseñanza, alguna situación en particular, y le ponía yo oportunidad de enseñar una y otra vez. Entonces, algo que nos comentaba Lina es que descubrió ella diferentes como acompañantes a Jesús, ¿no? Unos eran los discípulos, una enseñanza a los discípulos, muy particular, y otra enseñanza a las multitudes, y no cualquier multitudes. En algunas traducciones dice gran multitud, ¿no? O sea, sabemos que, a ver, si ya multitud es mucho, como que gran, ¿no? Ahí hasta como que se ve, bueno, así. Ese es como que la otra audiencia, las multitudes, los discípulos, por otro lado los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, ¿no? Y a cada uno, a ver, la enseñanza, toda una oportunidad para enseñar. Entonces, una de las tareas que vamos a tener ahora para seguir ahondando, vamos a subrayar las preguntas que hacía Jesús. ¿Ok? Todas las preguntas que hacía Jesús, ¿no? Como un método de enseñanza, como una herramienta de enseñanza, ¿no? Esa es ¿Qué buscaremos la siguiente ocasión, la siguiente semana? Las preguntas a lo largo del Evangelio de Marcos, que lo vamos a ver en acción, enseñando. Y qué curioso, su método, uno de los métodos que utilizaba, una de las herramientas que utilizaba Jesús, es preguntar, ¿no? Preguntar. Vamos a ver qué preguntaba. Viendo en Marcos la cristología, es decir, lo que nos decían Aide y la familia Santillán, Aide grande y Aide chiquita, Aide Sharé, ¿qué aprendemos de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Él? ¿Y qué hizo? Entonces, estas preguntas son preguntas de observación en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Él? ¿Y qué hizo? Estos asuntos son fundamentales, básicos para nuestra nutrición. ¿Te acuerdas que estamos viendo el estudio bíblico como nutrición? Imagínate nutrirnos de quién es Cristo, de cómo es Él y de qué hizo. Esto es fundamental, es carne, ¿no? Es una alimentación que nos sostiene.
¿no? La persona y obra. Entonces, habíamos hablado de la metanarrativa. Este hilo conductor es Cristo, ¿no? ¿De qué trata la Biblia? De Cristo, el Antiguo Testamento. Lo veíamos. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿cuál es su tema? De general a particular, ¿verdad? Ahorita estamos viendo Marcos. En general, los evangelios nos introducen a la persona y a la obra de Jesús. El libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, proclaman la persona y la obra de Jesús. Las epístolas, este género literario, las epistolar, ¿qué hacen? Es la explicación de la obra y la persona de Cristo. Y el libro del Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento, es la consumación de la obra y la persona de Cristo, ¿no? Entonces, los evangelios nos dan una introducción de la persona y de la obra de Cristo. Observemos entonces en nuestro estudio de Marcos quién es Cristo, cómo es Él y qué hizo. Con esas preguntas en mano, wow, acércate al Evangelio. El retrato de Cristo que dibuja Marcos, te vas a dar cuenta que enfatiza dos dimensiones, lo que nos comentaban. Él es hijo de Dios y también es el siervo sufriente. ¿Por qué? Porque en el siervo sufriente nosotros al ver, lo podemos ver totalmente, ¿no? Y cómo hace el énfasis en estas emociones, lo vamos a ver. Y el Hijo de Dios, esta divinidad 100% Dios y esta humanidad 100% humana. Cristo como el Hijo de Dios. Esta declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, esta declaración, desde el inicio del libro que acabamos de leer, hasta el momento de la muerte de Jesús. Mira, vamos a Marcos 15:39. Y quien esté ahí, sí puede leerla. Marcos 15:39. Entonces, la primera, ya la habíamos leído, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en el 1:1. Y 15:39, adelante, quien quiera leerlo. Yo. Sí, adelante. Diana. Sí. 15:39. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Sí, claro. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow, wow. Muchas gracias, Diana. Gusto en saludarte. Exactamente. Irónicamente, o sea, dada la audiencia romana de Marcos, el último comentario con respecto a la deidad de Jesús, ¿quién la hace? Un romano, un centurión romano. En el contexto más inesperado, ya que había muerto y después de, ¿te acuerdas lo que pasó? Como leía Diana, estremece, ¿no? Estremece pensar verdaderamente era el Hijo de Dios. Esta ironía muestra al otro lado cristológico de Marcos. O sea, lo presenta Marcos, Jesús es el Hijo de Dios en el 1:1 y al último, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo sufriente de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde está haciendo esa declaración? Después de una muerte cruenta, cruel, después de ser maltratado, burlado, ignorado, rechazado, escupido, violentado. Es esta dicotomía presentada, y mira quién lo dice, un soldado romano. En esta misma cristología, y el otro punto que presenta Marcos, Cristo como el siervo sufriente. Esto hace contrapeso con el énfasis de Cristo como Hijo de Dios, como comentábamos, ¿no? Hace este contrapeso para este equilibrio, está el acento sobre su verdadera humanidad. Lo que comentaban hace ratito también en sus observaciones, queridas hermanas, ¿se dan cuenta cómo son importantes las observaciones? ¿Cómo ustedes las vieron en el Evangelio? No, o sea,
por algo fueron escritas, para que podamos ver a Jesús como el Hijo de Dios y como el siervo sufriente conviviendo. Las siguientes reacciones emotivas de Jesús ocurren solamente en la narración de Marcos, lo que decíamos, lo que decía Lina, compasión. ¿Lo ves? En 1:41, 20:21, 12:34. Indignación, se indignó. Tristeza, asombro y gemido. ¿No? Este énfasis en estas emociones, reacciones emotivas, ¿no? Que ven el lado humano de Cristo, su humanidad. Por eso, pensando en el siervo sufriente. Y como comentábamos hace rato también, por eso fue muy nutritivo el tiempo que tuvimos al principio. Ustedes descubrieron esto, se dan cuenta, lo descubren en las escrituras. Es diferente que alguien te lo diga, pues, ahorita que lo estamos viendo, es como al haberlo leído, lo dice, y tú puedes decir, sí, sí es cierto, sí lo dice Marcos, o sea, si hay un diálogo, ¿verdad? Recuerda, Marcos es el único evangelio que menciona que Jesús estaba muy ocupado como para comer. 2 veces lo menciona, en el 3:20 y en el 6:31. Pero ¿ocupado con qué? ¿Con qué estaba ocupado? Organizando el gran evento. No, ¿con qué estaba ocupado? Este es el punto. No con qué, sino con quién. En ambos pasajes, él estaba siendo tan oprimido por la gente que no tiene libertad para comer o privacidad para descansar. ¿Te das cuenta? Eso lo dice el texto. Tú lo puedes ir al texto y observarlo. Marcos también incluye otros pasajes donde él es el único en notar que Jesús estaba rodeado de multitudes que lo oprimían, lo que mencionaban, que ustedes observaron, y presionaban con preguntas y peticiones. No solamente lo oprimían, sino que lo presionaban con preguntas y peticiones, y ahí tenemos los versículos en donde los podemos ver en varias ocasiones. Tomando en cuenta que tiene 16 capítulos. Por encima de todo, queridas hermanas, la narración que comprende su pasión y resurrección es el clímax del Evangelio y domina todo 1/3 del libro. Desde el capítulo 10 al capítulo 16, estamos hablando del clímax de esta narrativa, de este Evangelio. ¡Wow! Un autor describió que, un estudioso, un académico, describió el Evangelio como una narración de la pasión de Cristo con una extensa introducción. Eso es el Evangelio de Marcos. Una narración de la pasión de Cristo, de lo que sucedió en la cruz, esta obra redentora, con una extensa introducción, siendo el clímax. Aquí podemos ver pues se puede percibir en este evangelio la asociación de Pedro con este evangelio, porque explica las continuas referencias epistolares a los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué nos ayuda a entender que es la visión, Marcos, de Pedro, ¿no? Como esta fuente, como Pedro involucrado? Entonces, es más profundo, ¿verdad? Más comprensión nos ayuda a entender los sufrimientos de Cristo en las cartas de Pedro. Si quieren ayudarme, por favor, buscando Primera de Pedro 1:11. Por favor, Lina. Primera de Pedro 2:21-24. Sandra Nava, 3:18. Aidez, 4:1. Aidez Sharé, versículo 13, de 4:13. 4:1 y 4:13, a Leonor. 5:1,
Tengo. Angie Silvestre. Gracias. Y así en ese orden, por favor. Y entonces ahí vamos a ver cómo estas continuas referencias de las cartas a los sufrimientos de Cristo, y ahí puedes ver esta visión, ¿verdad?, de Marcos como siervo sufriente. Adelante. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Wow. Adelante. ¿Sandra? ¿Quién sigue? 2, 21, 24. Me parece que era Sandra. Adelante, Lina, entonces, si se puede. Sí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Y 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Leonor, tienes cerrado tu micrófono. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Leonor? ¿Quieres la leo, Caro? Sí. 5:1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Es Primera de Pedro 5:1. Sí, perdón. Estás en Pedro, perdón, yo estaba en Marcos. Sí. Perdón. Ya se conectó, Leonor. Adelante, Leonor. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Y bueno, viene el encargo. Sí. Wow. Entonces te ves la visión de estos sufrimientos de Cristo, ¿no? Ahí se ve esta influencia de Pedro, ¿verdad? En el Evangelio. Y esto nos da un ejemplo y aliento en nuestros sufrimientos, queridas hermanas. Entonces, Primera de Pedro, las cartas de Pedro, pues, bueno, sobre todo Primera de Pedro habla de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Y aquí vemos a Marcos con esta presentación como el siervo sufriente. Entonces, vamos a dejarlo aquí, queridas hermanas, vamos a seguir con la mismo estudio de Marcos, y terminándolo para no terminar así apresuradas, pero y continuamos, yo creo que muy bien, y podemos, como le comento, la tarea, que puedan ser las preguntas, ¿no? Sigas con lo que tú ya tomes ahí, sigas leyendo, pero una dirección para esta semana, busca las preguntas de Jesús. Te va a encantar cómo estas preguntas, primero localízalas, obsérvalas, y eso va a ser muy bueno. Y hoy
estamos aprendiendo con estas preguntas arqueológicas. Bueno, su autor, en qué año no lo vimos ahorita, pero lo vamos a ver, y vamos a ir contestándolas, las vamos a seguirlas contestando, ¿verdad? Pero por lo pronto seguir con el Evangelio. Pues muchísimas gracias. ¿Y les parece si termino con una oración? Señor y Padre, que estás en el cielo, en esta hora, te damos tantas gracias, Padre. Estamos, wow, muy impresionadas